Bueno, el arquitecto Luis Grossman, que está ahora acá conmigo, primera vez que viene al programa, arquitecto, sí. Muchas gracias por venir. Sacó un artículo, es el director del casco histórico de la ciudad, que toma San Telmo, Montserrat, vamos a hablar un poco de eso. Y los temas de patrimonio que siempre nos interesan mucho a nosotros, la conservación del patrimonio. Sacó un artículo a raíz de los Juegos Olímpicos, hablando de Londres, el Londres que vimos desde la televisión, acá y en todo el mundo, ¿no es cierto? Y cómo Londres ha logrado, una ciudad de una belleza extraordinaria como es Londres, conjugar la modernidad con la tradición, porque de pronto han aparecido unos edificios muy modernos, hechos por Norman Foster y por los arquitectos más renombrados del mundo, y es verdad algo que usted dice, no chocan. No. Y están dialogando con el Londres tradicional. Claro, con el Big Ben, con el London Bridge. El puente y todo lo que ya sabemos. Dialogan, es verdad, es armónico. O sea que ese es el desafío, pero es un... Ahora, si uno piensa, qué sé yo, acá está el convento de Santa Catalina y al lado le quiere hacer una torre que lo va a asfixiar, es otra cosa, ¿no es cierto? Es otra cosa. Entonces... pero esto forma parte de una polémica, una controversia que es mundial, no está acá solamente. Cuando se hicieron los edificios que vimos en el skyline, digamos así, en la silueta de Londres de las Olimpiadas, también hubo muchas voces en contra y hubo controversias y polémicas. Pero yo creo que el London Council, que es una entidad antigua y no por cierto permisiva, supongo que para nada. No, y sin embargo, porque donde estaba, yo en el artículo hablo de como una especie de paradigma del pepinillo, el Gherkin que hizo Norman Foster. Mucho antes había hecho Lloyd's en la misma zona, muy cerca de eso, el arquitecto, bueno, no me acuerdo el nombre, pero y después de eso hizo... hay otra torre muy famosa, que creo que es la más alta de Londres, Europa, o de Londres, que la llaman La Astilla, que la hizo un arquitecto italiano que es Renzo Piano. Renzo Piano, que es tal vez uno de los mejores arquitectos que hay. Bueno, esas son las dos que más llaman la atención ahora en Londres, estas dos que estamos hablando. Pero mucho antes se había hecho Lloyd's, que es una torre de un banco, como el nombre lo marca. Pero generó polémica, usted me dice. Sí, el Gherkin se hizo donde había estado un edificio centenario que se llamaba algo así como la Bolsa, de esa zona del puerto, ¿no es cierto? Y hubo gente que quería que se reconstruya. La Bolsa desapareció, hubo una bomba del IRA, el grupo irlandés, y que le hizo mucho daño, y a pesar de eso mucha gente quería que se reconstruya y otros dijeron que no, que estaba... Y ahí se hace esta torre nueva. Exactamente. Y yo la critiqué desde mi columna en La Nación, que en aquel entonces salía los miércoles. Sí, me acuerdo, claro. Eso dejó, ¿no lo hace? Sí, después dejó de salir el suplemento. Pero yo lo critiqué, me pareció que si uno hiciera en cada cuadra un edificio como ese, la ciudad sería bastante complicada. Pero no hacen uno cada cuadra. Claro, ahí está. Y además son edificios, no cualquier edificio, son grandes edificios. Claro. Ahora digo, usted dirige el casco histórico acá, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Digo, en Buenos Aires estamos viendo esto que yo decía recién de la iglesia Santa Catalina y otro tipo de cosas. Lo que hicieron en La Barranca, por ejemplo, ahí en Plaza Francia, que ahora está con el Amparo, entonces está todo por el subte y no se entiende. Eso por el subte, digo, sí. Da la idea de lo contrario a una planificación de cuidado del patrimonio. Sí, yo tengo mis digamos, mis prudentes observaciones sobre el tema. Es decir, lo de la Catalinas y la hablé con el arquitecto Eduardo Ellis, que es asesor de la parroquia, de la iglesia,
y que lo respeto mucho, autor de una iglesia como Fátima y en Martínez, o sea que es un arquitecto y además es un amigo. Pero de manera que el tema de Catalinas merece una revisión y un cuidadoso estudio. Están como ahogando ese edificio que es maravilloso. Sí, sí, y yo comento en el artículo que hay un amigo mío que hizo un edificio en Londres, cuando presentó el proyecto al municipio, a la comuna, un vecino observó que ese edificio le iba a dar sombra durante muchos meses a su casa y a raíz de eso le tuvieron que cortar. No pararon, le cortaron 1,5 pisos a la parte superior del edificio para que no pasara ese perjuicio, digamos. A un vecino. Exactamente. A un vecino. De manera que en este caso el vecino es nada menos que la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Y el Habría que hacer convento una planificación. de Santa Catalina. ¿Le falta a Buenos Aires una planificación seria? Le falta. Yo sufro mucho cuando veo cómo se deteriora nuestro patrimonio y después cuando veo cómo lo cuidan otros, ¿no? Sí, sí, pero bueno, son cuidados prudentes que debe haber en cada caso. Es decir, no puede tampoco una ciudad, es un organismo vivo y no puede de pronto quedar paralizado. Por eso la controversia... Usted dijo una frase, leí en esa nota que me gustó, dice, no hay conservación sin renovación, y eso está bueno, eso está bien. Ahora, la cosa es cómo se integran. Bueno, por eso pienso que el subterráneo llegue a Plaza Francia no me parece mal. Yo creo que por ahí se podría haber puesto en otro lugar. Dentro de 10 años muchos vecinos de Recoleta van a agradecer que el subterráneo tenga una boca en ese lugar. Pero yo leí que decían si se podría haber puesto también donde está el centro de exposiciones, por ejemplo. Y no se afectaba esa barranca, la arboleda. No conozco. Yo menos que usted, imagínese que yo no soy arquitecta, pero digo, leo y trato de tirarme los temas como para poder preguntarle. La sensación, más allá del caso puntual, es que no hay un cuidado, como uno ve que sucede en otros lugares que tienen más conciencia de los valores. Lo que quisiera que quede claro es esto. Yo procuro, desde mi cargo, y no soy un funcionario de carrera, ni mucho menos, nunca fui funcionario en mi vida. La única función que tuve fue la de ser profesor en la universidad, nada más. Pero lo que trato es de alcanzar un equilibrio, eso tan difícil, porque entre los que están por aquello de que aquí nada debe cambiar y los que quieren demoler todo, ahí debería haber un punto de equilibrio y ese punto trato de tenerlo. Pasa que hay muchos intereses económicos también en juego acá, Sí, por cierto, esto en todo el mundo y a eso se le pone frente, es decir, el inmobiliario quisiera demoler todo, si lo dejan, pero además, ojo, el mismo Le Corbusier, que fue maestro de muchos de nosotros cuando estábamos en la facultad, en un proyecto que tuvo para París, él quería demoler prácticamente toda un área de París, dejando solamente unas iglesias, la Tour Eiffel. No lo dejaron, suerte que no lo dejaron. Sí, por suerte. De manera que y él no era un inmobiliario. Dentro de los mismos arquitectos hay mucha polémica por estas cosas. Lo sé. Sí. Y aquí también un discípulo de Le Corbusier, un arquitecto catalán que fue muy amigo mío y de quien tengo el mejor recuerdo, que se llamaba Antonio Bonet, y que hizo obras muy lindas, hizo la esquina de Suipacha y Paraguay, donde hay una sombrerería. Vos tenés que recordar, ese edificio tiene nada más que planta baja y 2 pisos, y es muy hermoso edificio. Hizo en Mar del Plata un edificio que se retira, que es Terraza Palace. Ahí enfrente de Playa Grande. Frente a Playa Grande. Emblemático. Muy lindo edificio y tampoco nada agresivo, se integra con la playa y con el verano, la idea del verano. Bueno, ese arquitecto quiso demoler San Telmo. Él tenía un proyecto, y yo lo vi, de edificios muy higienistas y muy racionalistas que reemplazaban las cuadras viejas de lo que para muchos arquitectos era demolible.
De manera que fíjate que hubo una época en la arquitectura y la seguirá viendo, son ciclos. Y son movimientos pendulares. Por eso creo que tiene que haber leyes y tiene que haber leyes y tiene que haber también... Y depende de los ciclos o de lo que se le ocurra a cada uno. ¿Cómo está el casco histórico? Pregunto. Yo lo veo bien. Bueno, está bien, pero ¿qué? Bueno, está protegido, tiene edificios catalogados, estamos procurando... ¿Cuántos edificios hay ahí protegidos? Muchísimos, ¿no? Claro, por cierto, pero además en todo Buenos Aires hay muchos edificios, no solamente en el casco histórico. Ya lo sé, además, pero ahí hay una cantidad. Y además... Creo que como en ningún barrio tanto. Porque es la zona fundacional, pero además lo que se procura no es proteger un edificio aislado, sino un sector, es decir, una cuadra, una esquina. Hay varias cuadras de la calle Alsina, por ejemplo, que albergan 3 siglos de historia, que van desde la iglesia de San Ignacio hasta la iglesia de San Francisco, donde está la esquina de Lorriaga del 1800 y algo, una esquina histórica, uno de los edificios más antiguos de la ciudad, y después está la casa de Josefa Escurra, y están en esa cuadra, se conservan uno al lado del otro varios edificios coloniales que son una joya, y la iglesia de San Ignacio, que ya cumplió, cuando el país cumplía 200 años, la iglesia cumplía 300, de manera que y está al lado del Colegio Nacional de Buenos Aires. Yo temblo de pensar que este arquitecto quería demolerla y ya realmente no. Bueno, pero por suerte hubo un señor arquitecto llamado José María Peña que defendió se puso al frente, San Telmo. Claro, y a él le agradecemos que San Telmo se mantiene gracias a él. Yo creo que hizo muchísimo. Por cierto, sí. Y el museo, qué lindo, ¿no? Pero él además, de ninguna manera es un hombre que viva de nostalgia, y él lo dice. Peña. Claro, él dice, si hay un terreno vacío, si se vino abajo, no se demolió, pero se vino abajo de viejo un edificio de barro, lo que se construye ahí no tiene que ser una imitación. Pero imitaciones de lo que hay. no, claro. Por eso. Bueno, eso que decía, como era, no hay conservación sin renovación. Muchas gracias por haber venido, arquitecto. Muchas gracias. Siempre es interesante hablar de estas cosas. Por cierto. Bueno, vamos a pasar a un tema completamente distinto. Está Hernán Brienza en el próximo bloque, así que no se vaya.